Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto, por este tiempo. Le decimos a nuestra audiencia que estamos saliendo también en vivo y en directo a través de 24/7. Estamos haciendo una entrevista por Zoom con Soledad, la mamá de Benjamín, de 7 años. Bueno, un poco tenía que ver con ese contexto que estuvimos sabiendo o accediendo a través de los medios nacionales. Bueno, un fallo que se menciona como inédito que, bueno, en principio logra revertir este cuadro de situación, ¿no? Esta situación que tan espectacular, digo, en términos, digo, bueno, de la capacidad intelectual de tu hijo y de cómo tenía una aptitud para estar con avances muchos más que significativos para un niño de 7 años. Contanos un poco el contexto, bueno, cómo se está dando esto en las últimas horas, bueno, qué posibilidades están teniendo de finalmente poder acceder a la educación que quieren acceder, digamos, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por el espacio y por toda la discusión. La verdad que es muy importante que puede llegar a todo el país porque no es un caso que solo sucede en la provincia de Buenos Aires. En todas las provincias argentinas los chicos tienen estas dificultades con los ministerios de educación, los chicos superdotados o de altas capacidades. Entonces es buenísimo que pueda llegar esta noticia a todas partes. Y bueno, la verdad, muy contentos porque después creo de tanta lucha de tantos años, no nuestros solamente, sino de muchas familias que han pasado un calvario con el sistema educativo, hoy la justicia está diciéndole, en este caso puntual, al Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires, que tienen que armar un plan, que se tienen que ocupar, que ya no pueden hacer más la vista gorda a estos chicos, que es un porcentaje muy pequeño, quizás un 2% de la población, pero es. Entonces, estamos muy contentos con esto y esperando que, bueno, que se empiecen a capacitar los ministerios de educación, que estén a la altura, que les puedan brindar la contención que necesitan, más allá de lo intelectual, en lo emocional, Ujú. porque al no tener una respuesta educativa, ellos crecen o sienten que son un problema ellos, que algo mal está en ellos. Claro, claro, cómo incide el contexto, ¿no? O las decisiones, me imagino, bueno, que en su vida cotidiana, en la posibilidad de, bueno, de tener otras aptitudes que la media de los niños y de las niñas y de los niños. Contanos un poco, bueno, cómo fue esa experiencia también como papá de comenzar, y como mamá, en tu caso, digo, de comenzar a transitar ese camino. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo fue el momento en el que dijeron, bueno, la verdad que Benjamín tiene estas posibilidades y esta forma de ver el mundo mucho más avanzada que para un niño de la media de su edad, aprende más, sabe más cosas? ¿Cómo fue esa primera experiencia y cómo se dieron cuenta? ¿Cuál fue el momento inicial de eso? Bueno, en realidad el momento inicial creo que yo no me di cuenta. Para Ujú. mí es, como es mi único hijo, mi marido tiene dos hijos más grandes que tienen 22 años y 19, por ahí él sí veía que era mucho más despierto, mucho más rápido. Yo, madre primeriza, y como detesto la comparación entre nenes, nunca la hice. Pero bueno, Benjamín empezó a hablar a los 6 meses, al año y medio decidió solo sacarse los pañales, vino y me dijo, mamá, esto no lo quiero más. Y yo lo veía como cosas positivas como madre, o Ujú. sea, qué bueno, no voy a lidiar con esto, no voy a, eh, o preguntas por ahí mucho más profundas, Ujú. pero nunca lo sospeché, en realidad empezamos a verlo cuando empezó el jardín, que Ujú. él empezaba a venir mal, más allá del aburrimiento, se sentía como que no lo entendían, Ujú. o sea, no lo entendían los compañeros, no lo entendían las maestras, entonces era como empezó a estar angustiado, a tener vómitos cíclicos, en el jardín a no estar bien, y ahí fue cuando empezamos a ahondar un poco y a ver de dónde venía todo esto, o sea, no justamente a raíz de la alegría, de decir, wow, todo lo que hace, sino a través del sufrimiento que estaba teniendo. Claro, claro. Bueno, me imagino que en ese camino es cuando comienzan a tener, bueno, estos primeros obstáculos que por ahí fueron el motivo de resonancia del caso de Benjamín a nivel nacional, ¿no? Esta paradoja de un sistema educativo que, bueno, en vez de estimular eso o tener un marco adecuado para contener, para aprovechar ese contexto, también, bueno, fue una suerte de obstáculo, ¿no? Esa paradoja de poner escollos en el camino en este avance tan significativo en la educación que, bueno, estaba necesitando Benjamín, esto de poder ir con chicos más grandes respecto de su edad, ¿no? Contanos ese contexto un Sí. poquito para la gente que no está tan al tanto.
Bien, claro, nosotros en realidad cuando se hizo el psicodiagnóstico, que lo evaluó una psicóloga, no todos los chicos por ahí superdotados necesitan adelantar Ujú, años. Todos necesitan por ahí una educación, una necesidad educativa específica. No ujú, todos necesitan adelantar porque cuando se hace la evaluación se evalúa la parte emocional, la parte madurativa. Es un conjunto, no solamente la parte intelectual. En el caso de Benjamín sí se recomendaba que lo ideal era que esté adelantado. ujú. Bueno, y cuando se pide eso, por una cuestión de salud, por una cuestión de su desarrollo, ahí empezamos con las trabas, porque los sistemas educativos son rígidos y no permiten, porque, bueno, no permiten relativamente, porque repetir años, ahora no, pero hasta hace unos años se podía repetir. Claro. Entonces, podía haber conviviendo en un aula un chico repetidor con un año o dos más de más edad, no sé si me Claro, explico. claro, sí, sí, sí. Pero cuando se trata de fomentar o preservar algo, en este caso de los chicos de altas capacidades, nunca sucedió. Bien, Mm. bien. ¿Y cuál es la situación hoy de Benjamín? ¿Está concurriendo a la escuela? ¿A qué grado? Bueno, Benja, por suerte, la medida cautelar del año pasado, que nosotros pusimos en junio, cuando el Ministerio de Educación lo quería obligar a volver a segundo, después de haber estado transitando medio año en tercer grado, nosotros ahí fue cuando judicializamos el caso y el juez le dio la cautelar y él quedó a resguardo. O sea, Benja pudo terminar el año pasado tercer grado y este año comenzar cuarto. Así ¿Con que bueno, cuántos Benja está yendo años? al ¿Con colegio, cuántos años? cuarto grado, y está súper contento. ¿Cuarto grado con cuántos años? 7. 7 años. 7 añitos. ¿Qué dice él de todo esto? ¿Qué opinión tiene respecto a lo que está pasando, básicamente? Digo, en función de Bueno, en esa realidad inteligencia que lo tiene, pasó ¿no? muy mal. Ujú, No, el año pasado lo pasó muy mal ujú, porque él tenía miedo, primero que se sentía constantemente evaluado, porque era o los inspectores iban a observar lo que hacía, o el docente, o cuando se enteró que por ahí lo retrocedían, porque era una realidad, un ambiente tenso. Eh, Desde que tiene uso de razón, creo que está en foco de evaluación. ujú. Entonces fue Mm, un gran peso, no el ser como él es, sino el contexto que no lo dejaba hacer y lo sometía bueno, vos sos esto, bueno, tenés que demostrarlo, pero Claro, todo el tiempo tengo que demostrar que soy. claro. De hecho, hoy ya no quiere que le saquen una foto con un tablero de ajedrez, no quiere ni siquiera que lo etiqueten Mm. casi claro, con las cosas que por él le gustan. claro, claro. ¿Carmen? No, te Eh, estaba escuchando atentamente porque es cierto, cómo afecta al chico que por más que sea superdotado, la sensibilidad es la de un chico de 7 años. Claro. Entonces, el daño que no, se no, le provoca, aparte, ¿no? sí, fue mucha presión porque él sabía que lo iban a evaluar a él. Ujú. Entonces, y él previamente ya había probado, había rendido libre segundo, eh, o sea, había demostrado más de lo que por ahí le pedían. Y aún así él me decía, mamá, ¿para qué rendí si de ahora no me toman el certificado? Mm. Y Soledad, respecto Eh, al precedente judicial que sienta este dictamen, digamos, es una medida que le pide a la escuela o al sistema educativo que, bueno, obre lo que tiene que hacer, digo, para para que un niño de estas características pueda tener el marco que necesita. Básicamente es eso, que capacitación a docentes, un contexto más amigable en ese sentido, digamos. yo creo que principalmente capacitación al mismo Ministerio de Educación para que pueda Ujú, tener gente formada en la temática ujú, y pueda bajar la línea jerárquica como debe ser. claro, Porque ahora es a la inversa, los colegios por ahí buscan por propia voluntad capacitarse y después se encuentran con el muro del ministerio cuando tienen que claro. aplicar alguna de las cosas concretas. Entonces, lo que ordena el juez puntualmente es un plan pedagógico para la trayectoria bueno, de Benjamín y obviamente es amplio a todos, porque una vez que el ministerio se capacita, ya lo puede aplicar a todo el mundo. Claro, claro, porque como nos decís vos, también hay otros casos, por ahí lo que trasciende es lo que es noticia y lo que llega de modo llamativo o ocupa los principales diarios del país o los medios del interior, también como nosotros, como cuando, bueno, te hace un poco un estruendo importante cuando ocurren situaciones de este tipo, al margen de
bueno, de la situación de particular respecto del intelecto, de la inteligencia de Benjamín y sus aptitudes para, bueno, ir creciendo en su educación. Bueno, muchísimas gracias por la charla, por contarnos más detalles de este caso. Así que bueno, esperemos que termine de una vez por todas esa suerte de calvario y que obviamente Ojalá. se generen esos precedentes para que, bueno, el resto de las niñas, de los niñes que están en estas condiciones, bueno, tengan ese marco adecuado, ¿no? Y que no pierdan la naturalidad, porque lamentablemente se les pierde se le quitan la espontaneidad a los chicos cuando hacen este Y tipo son de... ese objeto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ese objeto de mirada como con cierta, con algo diferente, ¿no? Sí, Bueno, sí, diferente siempre puede tener ese tipo de connotación. Bueno, esperemos, por eso lo importante de tener elementos en el sistema educativo para que puedan, bueno, hacer lo que hay que hacer básicamente en este tipo de casos. Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla, ¿eh? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por el espacio. Y te puedo decir una Sí, cosa, por si hay supuesto. alguna familia de Neuquén por ahí que se vea identificado, tenga una situación, nos puede escribir a Abrazo Arcoiris, que somos un grupo de familias con Bien. chicos de altas capacidades, que los ayudamos de forma gratuita, desinteresada obviamente, y lo que necesiten, acá estamos. Bien, ahí pasado el mensaje. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Bueno, gracias. Gracias.